Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al ciclo de charlas y conferencias magistrales en homenaje al doctor Juan Carlos Casañez sobre la abogacía del Estado ante un cambio de época, organizadas por la Fiscalía de Estado de la provincia de Salta y la Universidad Provincial de la Administración Pública. Agradecer la presencia del doctor Juan Agustín Pérez Alsina, fiscal de Estado de la provincia de Salta, al rector de la Universidad Provincial de la Administración Pública, doctor Diego Wilde, y a todas y a todos los miembros de la comisión organizadora. Recordarles a los presentes que la entrega de certificados requiere la asistencia mínima a 10 clases, por lo que les solicito que registren su asistencia en el chat de la plataforma con su nombre y DNI. Asimismo, les solicitamos que mantengan los micrófonos apagados y las cámaras encendidas, en caso de ser posible. Reiterarles, el link de ingreso siempre va a ser el mismo en todas las conferencias. Les pedimos que por favor no compartan el link y en caso de desconexión ingresen con el mismo acceso. Una vez finalizada la exposición del doctor Domínguez, se abrirá un ciclo de preguntas, por lo que les solicito realizar las mismas, los aportes y los comentarios a través del chat de la plataforma. Le damos la bienvenida al doctor Marcelo Domínguez, quien estará a cargo de la charla magistral del día de la fecha, titulada La Administración ante el Juez del Amparo, Análisis Constitucional. El doctor Domínguez es abogado, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta, profesor adjunto a cargo de las cátedras Constitución, Derechos y Garantías y Derecho Constitucional del Poder de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, profesor titular regular interino de la Cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de Contador Público Nacional, con extensión de funciones a la Cátedra de Elementos de Ciencias Políticas de la carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Doctor Domínguez, le damos la bienvenida una vez más, agradecemos su presencia y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, espero que me estén escuchando bien, seguro que sí, ya hicimos la prueba de sonido. Bueno, es un gusto enorme poder compartir con ustedes algo que, si bien en la primera parte va a ser una exposición, luego lo interesante sería que se genere un intercambio de ideas, no necesariamente un debate, que es lo que enriquece, porque me permite a mí en lo personal conocer el parecer, la opinión o el criterio que pueden tener colegas míos. Muchos seguramente pudieron haber sido mis alumnos, y por eso es que dentro del limitado tiempo que contamos, vamos a dar inicio a esta charla que, sin duda, visto de ser magistral, tan solo apunta a intercambiar ideas, conceptos, criterios, como les decía recién, y a dar una visión de lo que es el rol constitucional de la Fiscalía de Estado y a su vez la situación que se ha generado en el ámbito de la provincia de Salta a partir de la recepción constitucional del amparo. Pero me permito, quiero también el último aviso, es decirles de que yo he preparado un PowerPoint para ustedes. Yo se lo voy a estar remitiendo por los canales institucionales respectivos, y sobre la exposición de hoy. Es mucho, por supuesto, es mucho más amplio el material que les va a llegar a ustedes por la cuestión de tiempo. También es un imperativo de conciencia agradecerle a mi amigo, el doctor Pérez Alsina, esta posibilidad que me ha otorgado y de manera también muy especial y cálida a Sebastián Aguirre Estigueta, con el cual hemos coordinado esta exposición. Así que tanto para Juan Agustín como para Sebastián, un especial reconocimiento. Bueno, para hablar del amparo, creo que primero tenemos que situarlo en el ámbito,
cómo nació y cuál fue la recepción que tuvo en la provincia de Salta. Pero me gusta recordar las palabras de José Miguel Guastavino, que fue el primer secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en el prólogo del libro de fallos número 1 señaló que es la Corte Suprema que con la justicia de su fallo y con su acción sin estrépito, pero eficaz, la encargada de hacer que la Constitución eche hondas raíces en el corazón del pueblo y se convierta en una realidad práctica. Es decir, apunto básicamente a destacar la importancia que tiene la Constitución como norma reguladora de las relaciones del poder por una parte y fundamentalmente como tutora o que resguarda los derechos constitucionales de las personas. Y por la otra, la importancia o el rol que tiene el Poder Judicial justamente en el contralor de estos dos aspectos. Por un lado, el contralor de constitucionalidad de los actos del Estado y por el otro lado, el resguardo de los derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales, derechos actualmente de tercera generación también. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata es de analizar una valiosa herramienta procesal, cuál es la acción de amparo, que tiene un reconocimiento constitucional expreso, tanto en la Constitución de Salta como en la Carta Magna Federal. Menciono en primer lugar la situación nuestra porque nosotros en la reforma de 1986 la incorporamos de manera expresa al texto constitucional y luego en la reforma de 1994 tuvo su recepción normativa en el artículo 43 de la Constitución Federal. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del amparo? De una garantía constitucional. Es decir, ¿por qué? Porque los constituyentes clásicos entendieron que con una declaración solemne de los derechos individuales o de los derechos sociales era suficiente para asegurar el respeto de los mismos. Pero bien pronto se advirtió en la evolución histórica del derecho constitucional que ello no era suficiente, que no bastaba con declamarlos, declararlos, redactarlos o consagrarlos, sino de que era menester que se contara con una garantía que proteja estos derechos y su ejercicio contra toda limitación, restricción o amenaza arbitraria o ilegal de órganos estatales o de particulares. O sea que en síntesis el amparo procura la salvaguarda de todas las libertades del hombre, a excepción de la libertad física, que saben ustedes está protegida por el habeas corpus y también el resguardo de los datos personales en este mundo tan informatizado, más ahora donde la única forma que tenemos de comunicarnos es la vía informática, a través del recurso, de la acción de habeas data. O sea, que en definitiva el amparo apunta a que los derechos no sean teóricos o ilusorios, porque si no existe una supragarantía de protección judicial de estos derechos, los mismos no trascenderían de la norma constitucional en la que estaban escritos. Por supuesto de que me animo a sostener de que la consagración del amparo como garantía de resguardo de la Constitución es quizás el aporte más importante que hizo la Judicatura Argentina al derecho constitucional. ¿Por qué razón? Porque nació a través de la creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los ya famosos casos Siricot. Pero también debemos decir de que antes de 1955 ya hubieron algunos antecedentes, por ejemplo el caso Bertotto de 1933, y recuerdo dos que tienen que ver con el Poder Judicial del año 1945,
Si nos detenemos en la fecha, vamos a ver que aludimos a situaciones de gobiernos de facto en nuestra historia constitucional, el caso de Dana Montaño, que fue el juez federal trasladado sin su consentimiento, y la Corte Suprema acogió la acción porque se afectaba la garantía de estabilidad en el cargo. Luego, en 1945, una situación más extrema, que es la de otro juez federal, Barraco Mármol, detenido en su despacho, y la Corte hizo lugar al habeas corpus y dispuso su libertad por la violación a sus inmunidades constitucionales. Es decir, en estos dos casos lo que vemos, más allá del nomen juris de la acción, porque no existía la acción de amparo, es de que se intentaba por la vía del habeas corpus, porque era el único remedio procesal a mano. Pero los argumentos vertidos por la Corte, tanto en Dana Montaño como en Barraco Mármol, apuntan al resguardo de las libertades o de los derechos, centrado en un caso en que la estabilidad en el cargo del juez, en el caso de Dana Montaño, y tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, protege no solamente contra el despido, sino también con el traslado, aun cuando sea un ascenso, en tanto y en cuanto no exista el consentimiento del juez. Y en el otro, obviamente, si bien podría haberse encuadrado dentro de lo que es el habeas corpus, lo importante es señalar que el argumento de la Corte es que se había violado las inmunidades constitucionales del juez federal. Y en 1950 hay un caso interesante que es el caso San Miguel. Se trataba de la clausura de un periódico, La República de Rosario, en donde si bien se rechaza la acción, porque reitero, no existía el mecanismo procesal que la receptara, hay un voto del juez Casares en disidencia y en minoría que dice que lo que se había planteado en este caso es el resguardo de los derechos de trabajar y la libertad de prensa. De modo tal que las acciones ordinarias, las que conocemos nosotros y que están contempladas en los códigos procesales, persiguen una reparación y no asegurar de modo efectivo, inmediato y actual el ejercicio de los derechos restringidos. Bueno, así llegamos, o sea, esta es la génesis de la doctrina del amparo, que de alguna manera se tiene una consagración en el caso Siri de diciembre de 1957, en donde la Corte, ante la clausura del diario Mercedes de la ciudad anónima de la provincia de Buenos Aires, ordena hacer cesar la restricción, otro gobierno de facto, con el argumento de que Ángel Siri, su propietario, había solicitado la protección o la tutela de la libertad de trabajo y de expresión. Y este es un argumento que me interesa señalar. Las garantías existen, dijo la Corte, y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, independientemente de las leyes reglamentarias, las que establecen en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Y continúa señalando el alto tribunal que los derechos son operativos y el Estado les debe protección sin necesidad de ley que lo disponga. La ley es necesaria para restringir el ejercicio del derecho, fijando su alcance. Es decir, hay un giro copernicano en el análisis de la normativa constitucional. Reitero, los derechos son operativos, al menos los derechos de primera generación, o sea, derechos civiles, derechos humanos, porque sabemos bien que los derechos sociales no necesariamente son operativos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al Estado, tocarle la puerta y decir, quiero que se me otorgue una vivienda en base a que el 14 bis me reconoce el derecho a una vivienda digna. Bueno, la doctrina de la Corte se amplía y se enriquece al año siguiente, 1958, con el caso Cot. Samuel Cot, propietario y socio gerente de la sociedad del mismo nombre, presentó una denuncia penal. Se trata de una situación que
vemos muy a menudo en nuestro país. Se había tomado la fábrica por unos obreros en huelga, y el juez penal lo que dijo: no, esto no hay, no se tipifica el delito de usurpación, porque si bien está el elemento objetivo, la ocupación ilegal, falta el elemento subjetivo, que es la intención de los obreros de quedarse con la fábrica. Bueno, en definitiva, llega a la Corte, y la Corte dice que lo que había planteado la empresa era un amparo, y ya habla expresamente de un amparo, que es una garantía que procura una protección expeditiva, y que solo en caso de legítima defensa o estado de necesidad pueden los particulares satisfacer una pretensión por autoridad propia. Por ende, la ocupación de parte de los obreros es manifiestamente ilegal. Y no es óbice, continúa señalando el tribunal, que la restricción provenga de los particulares, y hace hincapié en la disposición del artículo 33, porque los constituyentes históricos, los de 1853, no previeron otra amenaza que la del Estado. Pero en el siglo pasado aparece una nueva categoría de sujetos que acumulan un poderío tal que de alguna manera lo podemos asimilar a el obrar del Estado, por ejemplo, los sindicatos o las agrupaciones empresariales. Entonces, lo que se tiene en vista es el origen de la restricción, no es el origen de la restricción, sino su ilegitimidad y el daño. Esto es otro elemento principal que hay que tener en cuenta, que es el daño grave e irreparable, remitir el análisis del caso a los procedimientos ordinarios. Es decir, que hay dos criterios claramente definidos en estos casos para la procedencia del amparo. Por un lado, la ilegitimidad o la ilegalidad manifiesta. Y por el otro lado, el daño grave e irreparable si se remite al tránsito de los procedimientos ordinarios. Obviamente que acá se consagra una solución y nace un instituto, pero sin una recepción normativa. Nosotros, los latinos, somos muy apegados a la ley, aunque nos encargamos permanentemente de violarla, pero lo que generó es que desde el año 1958 hasta 1966, 8 años, se debatiera si era necesaria o no la ley de amparo. Es así que en el orden nacional se dicta la ley 16987, y en el orden provincial la 5180 del año 77, que fue sustituida por la 5622 por la ley 5622. Que paradójicamente la ley nacional de amparo sigue vigente en el orden federal, ¿no? Mutilada, diría yo, porque muchas de sus disposiciones no se aplican, pero no rigen en el ámbito provincial. ¿Qué pasó en Salta? Bueno, en Salta, retomada el cauce constitucional, nuestra nación, inmediatamente después es convocada una reforma integral de la norma constitucional salteña por el entonces gobernador de la provincia. Advirtamos la sinonimia que existe con la situación actual, ¿no? Donde el gobernador en ejercicio también ha convocado a una reforma constitucional, y tengamos presente que la facultad preconstituyente corresponde al Congreso de la Nación o a la legislatura, según sea el Estado federal o las provincias. Pero acá, y esto es interesante señalar, de que la reforma de 1986 fue la primera reforma integral o total del texto constitucional provincial, con la excepción de lo que aconteció con la Constitución de 1949, que fuera derogada por un bando militar en 1956 en la provincia, ¿no? Y lo que interesa es que, por un lado, veníamos de
tantos gobiernos de facto, 1930, 1943, 1966, 1955, 1966, 1976, que la Constitución de Salta fue precursora en muchos institutos. Fue precursora en muchos institutos, incluso en aquella figura que establece y reprime el atentado contra el orden constitucional, que luego fue plasmada en la norma constitucional federal. Pero, y por otra parte, lo que es interesante señalar es de que cuando se reforma la Constitución de Salta, en el seno de la convención no hubo una fuerza política hegemónica. Es decir, que la Constitución de Salta de 1986 fue fruto del consenso. ¿Por qué? Porque todo tuvo que ser acordado en un plazo muy perentorio de 6 meses, discutido, debatido, ¿no? Tener en cuenta de que la primera minoría, que entonces era el Frente Justicialista, contaba con 67 convencionales, 6-7, la Unión Cívica Radical, segunda minoría, 59, o sea, apenas 8 más tenía el Frente Justicialista, y el bloque del Partido Renovador con 28 miembros. Es decir, ninguno tenía mayoría propia, ¿no? Entonces, así surgió este texto constitucional que nos rige actualmente, que luego fue modificado en 1998 y posteriormente en el 2003 en una reforma express de 48 horas, porque es así, en 48 horas se reformó la Constitución en el 2003 para permitir, en un caso fue una reforma más parcial, más completa, y en el año 2003 tan solo para decir que en Salta 2 es igual a 3. Porque si ustedes leen el artículo del mandato del gobernador, van a ver, ¿no es cierto?, esto que le estoy señalando, que hemos revolucionado las matemáticas y decimos que 2 es igual a 3. Pero dejando de lado la ironía, lo que quiero señalar es que hay un capítulo de la primera parte de la Constitución de Salta, que es el capítulo 9, que habla de las garantías y consagra en el artículo 85, sí, ya usted va a decir, no, doctor, se equivocó, el 87, no, en 1986 era el 85, ahora es el 87, consagró, reitero, la acción de amparo. Y lo hizo de una manera amplia y generosa, ¿no? Donde se reemplazó el requisito de la especificidad por el requisito de la celeridad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque le dio no solamente rango constitucional, sino que además estableció de que no puede el legislador ordinario de ninguna manera dictar normas que regulen los requisitos de procedencia de la acción de amparo. Es decir, hablando en términos maradonianos, ¿no? Le cortó las piernas al legislador ordinario y le dijo, la acción de amparo está regulada, bueno, vamos en el artículo 87, y ese es el texto que rige toda la materia sobre esta garantía constitucional. No hay modo alguno que por vía de ley, por vía de acordada, pueda regular algún aspecto de la acción de amparo. Comienza señalando lo que es ya clásico de que la acción procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad, excepto la judicial o de particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos, explícitos o implícitos de esta Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente como de una lesión consumada a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado. Bueno, lo primero que hay que decir es que este primer párrafo de este largo artículo 87 tipifica los requisitos de procedencia de la acción de amparo.
Es decir, procede frente a cualquier decisión, acto u omisión. De alguna manera hay que señalar que decisión o acto se trataría de términos sinónimos, también contempla el hecho omisivo, la abstención, por eso es que tenemos el amparo por mora, por ejemplo, como uno de los matices o modalidades de la acción de amparo. Arbitrarios o ilegales, es decir, el concepto de ilegalidad es más preciso que el de arbitrariedad, ¿no? Ilegal es lo que es contrario a la ley, pero cuando hablamos de ley, no es ley en sentido formal, sino ley en sentido material, es decir, lo que es contrario a la ley constitucional. La arbitrariedad, de alguna manera, tenemos que acudir a lo que es la doctrina de la arbitrariedad como causal de acceso al recurso extraordinario federal, que si bien no está contemplado en el artículo 14 de la ley 48, es la principal vía que sustenta los recursos extraordinarios federales. Y lo importante señalar es que la Constitución acá omite establecer o consagrar algo que es básico, que es que el acto arbitrario o ilegal sea manifiesto, ostensible, claro, grosero, evidente, o sea que no necesite mayor prueba o mayor debate, porque si no, están las vías ordinarias o comunes para la protección de una garantía o de un derecho explícito o implícito de nuestra Constitución. Reitero entonces, la ilegalidad es la ilegalidad material, la arbitrariedad es un estándar jurídico indeterminado. ¿Y por qué señalaba que se ha reemplazado el requisito de la especificidad por el requisito de la celeridad? Porque en el párrafo segundo del artículo 87 se dice que todo juez letrado es competente para entender en la acción, aun en el caso de que integre un tribunal colegiado. Y el renglón seguido señala la norma constitucional que la acción de amparo nace de esta Constitución y su procedencia no queda sujeta a las leyes que regulen la competencia de los jueces. Acá está claramente fundado el criterio que les acabo de señalar. O sea, cualquier juez letrado es competente, aun en el caso que integrare un tribunal colegiado. Claro, al hablar de tribunal colegiado, nosotros tenemos la tendencia a pensar solamente en las cámaras. Pero, ¿y la Corte no es un tribunal colegiado? Bueno, sin dudas de que esto se planteó, hay un caso de que es FESTAP versus Municipalidad de la provincia de Salta. El amparo fue presentado ante el entonces presidente de la Corte de Justicia, el doctor Sarabia, se abocó a su conocimiento, hubo una audiencia de conciliación, hubo un acuerdo, este acuerdo fue incumplido, se promovió la ejecución de la sentencia, pero luego de ello, la Corte, en el caso Medina, la Corte local, cambió el criterio y dijo, con razón, desde mi personal punto de vista, es de que la competencia de la Corte es limitada y solo comprende aquellos casos expresamente previstos en la norma. Es decir, que en materia de amparo tiene competencia originaria y exclusiva cuando se trate de un acto u omisión de las cámaras legislativas o del gobernador de la provincia, y competencia recursiva en las sentencias de amparo, obviamente de habeas corpus y habeas data, dictadas por los jueces inferiores. Y que la opinión de la Corte es la opinión de los integrantes del cuerpo colegiado, o si se quiere, de sus mayorías y minorías. De modo tal que la opinión de un solo integrante no es el parecer del alto tribunal. Luego también hay que analizar la competencia del amparo durante la feria. ¿Por qué? Porque solo los jueces habilitados para su atención son competentes para entender en la acción de amparo. Esto surge del artículo 150 infine de la Constitución,
y de la propia ley orgánica del Poder Judicial, la 5642, cuando en su artículo 46 dice que cuáles son los casos y contempla expresamente la acción de amparo que pueden tramitarse durante la feria. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estamos próximos, no sé, no sabemos si habrá feria, ¿no? Pero bueno, estamos próximos a enero, por lo menos, del 2021. ¿Qué pasa cuando está tramitando el amparo y todavía no hay sentencia? Ustedes dirán, bueno, pero si es una acción rápida, expeditiva, esto es casi imposible. Pero bueno, pensemos en un amparo colectivo en donde su ejecución depende de actos del gobierno. Tenemos acá en Salta el caso concreto de Mercado, el caso Mercado del río Arenales, del saneamiento del río Arenales, y también hay otro caso de que es del vertedero San Javier, en donde son varias las partes demandadas, y un amparo colectivo en donde la manda judicial no se agota en una sola disposición y queda abierto a lo que sucede en el futuro. Bueno, la Corte señaló en el caso Felipe Neri, la Corte Local del 2003, que el amparista debía indicar al magistrado en feria por el cual optaba para la continuidad del trámite. Es decir, acá le otorga al amparista el derecho a decidir qué va a hacer. Es decir, si espera que transcurra la feria y deja la causa en manos del juez que eligió, o si opta por alguno de los jueces de feria en particular. Y esta es otra consideración que es importante tener presente en materia de amparo, que es el único proceso judicial en la provincia donde el actor elige el juez. Reitero, es el único proceso judicial en la provincia donde el actor elige el juez y donde el demandado nada puede hacer porque de manera expresa la norma constitucional dice que no están permitidas planteos de recusación o excusación de los magistrados. Bueno, obviamente, hablando de competencia, no alcanza la competencia federal, o sea, no puede un juez de provincia, por más amplitud que se le reconozca el amparo, y incursionar en una materia que es de competencia federal. Tratándose de cuestiones de salud, ha sucedido que la Corte se ha pronunciado. Hay un caso en que la Corte local se llama Mateo Grondona Miguel versus Swiss Medical, en donde la Corte de oficio había sido apelada a la sentencia por otro tema y la Corte de oficio dijo, no, esta es materia federal. O sea, aun cuando la demandada no había planteado la incompetencia, la Corte dispuso que por razón de la materia y de la demandada, de la persona, era competencia federal. Y sostuvo de que aún de oficio cabía señalar la competencia. Bueno, ustedes saben, no hace falta que les aclare, que la norma constitucional establece que el juez del amparo escucha a la autoridad o particular de quien provenga la amenaza o la restricción en un plazo breve y perentorio, pudiendo habilitar al efecto horas y días inhábiles. Es decir, que se trata de un proceso contradictorio. Hay que asegurar el derecho de defensa en juicio, de modo tal que rige el principio de bilateralidad y por ende hay que disponer el emplazamiento a la parte demandada. Será un traslado, será un pedido de informe, un anoticiamiento, esto queda librado al criterio del magistrado. Pero en definitiva, de lo que se trata es de darle el derecho de defensa a la demandada, o el derecho a réplica o a dar una respuesta al reclamo formulado por el amparista. Lo que es importante señalar es que esta primera providencia, que es una providencia ordenatoria, el juez debe contemplar todas las contingencias procesales que se pueden dar en la causa. O sea, contener el apercibimiento, puede ser la rebeldía, el decaimiento del derecho, la admisión ficta de los documentos,
y obviamente la habilitación o no de días y horas. Y luego la Constitución establece que producida la prueba, si correspondiera, es decir, le deja librado nuevamente al juez, ¿no?, la facultad de decidir si en un amparo se abre o no aprueba, la sentencia se dictará en un plazo máximo de 5 días y podrá ser recurrida dentro de los 3 días. Bueno, estamos en presencia de una típica norma procesal, es decir, plazo para dictar sentencia, plazo para apelar. Y ustedes se preguntarán, pero ¿hasta tanto avanza el constituyente provincial? Y sí, porque de otra manera, el juez tendría que establecer y cada uno fijaría a su arbitrio cuál es el plazo con que se cuenta para dictar sentencia o cuál es el plazo con que se cuenta para poder plantear el recurso de apelación respectivo. Y otra cuestión importante, que la Constitución dice que la acción se interpone a través de formas fehacientes, sean cual fueren estas. Es decir, admite la presentación verbal del amparo. En tal caso, el secretario debe labrar un acta en donde la parte se presenta y dice, vengo a formular una demanda de amparo. Es obligación nuestra, bueno, saben ustedes que yo pertenezco al Poder Judicial, recibir esta demanda y darle curso. Ahora bien, o sea, no requiere patrocinio letrado. Otra cuestión importante, o sea, no podemos, desde el punto de vista de la Fiscalía, decir, no, falta el patrocinio letrado. La Constitución no dice que, de manera clara, que no se necesita forma fehaciente y por ende no se necesita patrocinio letrado. Además, es un proceso gratuito. Está excluido del pago de sellados y de tasas, ¿no? Pero es evidente que la demanda tiene que cumplir con algunos requisitos mínimos en cuanto al nombre, apellido y domicilio del accionante, individualización en lo posible del autor del acto u omisión, la relación circunstanciada de los hechos y la petición. Bueno, y ustedes dirán, y bueno, ¿qué pasa si estos requisitos no se cumplen? Porque sin duda que la autoridad requerida ante esta indeterminación podrá plantear una excepción de defecto legal. En estos casos, creo que lo más conveniente es girar la demanda a un defensor oficial para que lo asista de manera gratuita al amparista y para que integre los requisitos de los cuales habla el artículo 330 del Código Procesal. ¿Y en base a qué digo esto? A la propia Constitución, cuando señala que todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo con un arreglo a una recta interpretación de esta Constitución. Reitero, están excluidas las cuestiones de excusación y recusación de los jueces, y en cuanto a la legitimación, el artículo 87 lo tenemos que ligar con el artículo 90, cuando señala que cualquier persona puede deducir la acción de amparo en el interés de un tercero sin que sea exigible representación de ningún tipo. Esto tiene parentesco con la figura del habeas data. Es decir, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede venir Marcelo Domínguez a decir, vengo a presentar un amparo en nombre de Sebastián Aguirre Astigueta? Bueno, porque Sebastián Aguirre Astigueta está impedido de otorgarme el poder o el mandato, o, por ejemplo, en un tema de salud. Está internado, está en una situación de imposibilidad de otorgarme poder y yo vengo a reclamar en su nombre. Bueno, lo puedo hacer por mi nombre, es decir, que se puede deducir el amparo en el interés de un tercero sin que sea exigible representación de ningún tipo. La Constitución de Salta legitima a las personas físicas, ahora se habla de personas humanas, civil y comercial, a las personas físicas
o a un grupo de ellas. O sea, y acá lo interesante señalar es que cualquier habitante que tenga no solo un derecho subjetivo o un interés legítimo, sino también un simple interés, puede plantear la acción de amparo. Y la pregunta del millón, ¿el Estado puede ser sujeto activo en una acción de amparo? Reitero, ¿el Estado puede ser sujeto activo en una acción de amparo? Bueno, la Corte dijo no como poder, sino como persona jurídica, sí. Está en el Power el caso concreto citado y sé que en una situación puntual, ante un juez de primera instancia, un colega y amigo, se ha presentado la Municipalidad de San Lorenzo promoviendo una acción de amparo en contra de un particular. Otra situación que se da en la provincia es la legitimación del Procurador General. Se han presentado acciones de amparo por parte del Procurador General, tanto del actual como del anterior, y esto surge de una norma constitucional expresa, que es el artículo 166, inciso F, cuando dice o lo faculta accionar en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos. Bueno, respecto de la legitimación del defensor del pueblo de la nación, se ha planteado en algún caso, recuerden ustedes de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación ha presentado una acción de amparo en contra de la provincia, está en instancia, está en la Corte, desconozco cuál es el estado procesal, y también en otro caso, del defensor del pueblo versus el ente regulador. Acá lo interesante señalar es que el defensor del pueblo solamente figura, esta figura la contempla el municipio de la capital y algunos municipios del interior, ¿no? Y lo que se ha señalado es que las funciones de control del defensor son respecto de la administración pública municipal y de los servicios públicos municipales y no puede extenderse por vía del artículo 90 de la Constitución a el tratamiento de otras cuestiones. Otra cuestión interesante, Sebastián me decía que trate las cuestiones procesales, por eso, y son múltiples, es la posibilidad del rechazo in limine de la acción de amparo. A tenor de una lectura literal del texto constitucional, parecería que esto no es posible, pero cuando el juez advierte que es notoriamente improcedente la pretensión, que no hay forma alguna de que pueda tener alguna posibilidad de éxito, ¿para qué va a sustanciar o va a generar un dispendio, un desgaste jurisdiccional inútil? ¿No? Y esto se ha señalado, por ejemplo, en el caso Mecle, la Corte dijo que no procede el amparo y que se trata de una colega nuestra de Tartagal, allá fallecida, que había planteado el amparo contra actos u omisiones en un proceso judicial. Dijo la Corte con razón que el profesional tiene los recursos procesales y legales para remediar las situaciones procesales que denuncia y eventualmente promover la denuncia, perdón por la reiteración, en contra de la jueza. Lo que sí es interesante señalar es la intervención inexcusable del Ministerio Público, ¿no? Bueno, y respecto del amparo colectivo, otro de los grandes temas, recuerdo, está ahí picando la posibilidad de una reforma constitucional. Hay que señalar que el amparo colectivo no se encuentra regulado explícitamente en la Constitución de Salta. No está consagrado, ¿no?, el amparo colectivo en la Constitución de Salta. Y fue reconocido recurriendo al artículo 43 de la Constitución de la Nación y a los precedentes. Pero además, la Constitución de la provincia regula en el artículo 86 la protección de los intereses difusos. Y el artículo 91 dice que la ley va a reglamentar la legitimación procesal para la defensa
jurisdiccional de estos intereses. En esa inteligencia se le reconoció legitimación al Ministerio Público y a las instituciones o asociaciones de interés social en cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos, y las que conciernen a un grupo indeterminado de personas. O sea, receptó por vía jurisprudencial el amparo colectivo. Por eso es que se creó un registro de procesos colectivos, la ley 7968 del año 2017 crea este registro de procesos colectivos como órgano dependiente de la Corte de Justicia, con carácter público, gratuito y de acceso libre, y manda a los jueces a que se inscriba la información vinculada al inicio y desarrollo de la causa, manteniendo actualizada la misma. Es interesante señalar que esta ley 7968 fue impulsada por la propia Corte de Justicia, que dictó 2 acordadas propiciando, en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa que la Constitución le reconoce, dirigió una acordada a la Cámara de Diputados y otra de similar tenor en el mismo día a la Cámara de Senadores, propiciando la creación del registro de procesos colectivos. ¿Para qué? Para que exista un órgano que colecte toda la información relativa a esta materia. Bueno, obviamente que los amparos colectivos tienen un matiz o una modalidad muy particular, por eso es importante que al tiempo de decidir que se trata de un amparo colectivo, el juez asigne el trámite de tal, es decir, el trámite de proceso colectivo, e individualice la composición de la clase. O sea, se debe indicar el tipo de proceso, el objeto de la pretensión, la intervención otorgada al Ministerio Público y las resoluciones que se dicten. En función de esta ley, la Corte dictó la acordada 12324, que la reglamenta y manda a comunicar la información consignada en los artículos 7 y 9. Para otra charla, si es que se animan a invitarme, vamos a hablar de la acción popular, porque ahora estaba reconocida en la Constitución histórica y en la Constitución salteña, y ahora la ley 8036 la ha venido a regular, y vamos a la Fiscalía de Estado. Bueno, el artículo 149 de la Constitución contempla de manera expresa a este funcionario y señala que es el encargado de la defensa del patrimonio del fisco. Pero además, precisa a continuación que es parte legítima en todos los juicios en que se afecten intereses y bienes de la provincia, ¿no? Y concluye que a requerimiento del gobernador se encuentra legitimado para demandar la inconstitucionalidad y nulidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución o acto de cualquier autoridad de la provincia que sean contrarios a las prescripciones de esta Constitución. Está fresco en el recuerdo de todos ustedes que hace muy poco tiempo el fiscal de Estado ha planteado precisamente una acción de amparo. Bueno, y ha salido una cautelar otorgando la misma con motivo de la situación generada para la atención de pacientes COVID en los sanatorios privados de la provincia o al menos de la capital. Bueno, la ley orgánica de la Fiscalía de Estado, la 6831, según el texto ordenado por la 7913, determina que le compete, en consonancia con lo que dispone la Constitución, la defensa del fisco provincial. Es parte legítima, reitera la norma, en todos los juicios en que la provincia intervenga, sean de la naturaleza que fueren, y además en los que se controviertan intereses o bienes de esta, sea cual fuera el fuero o la jurisdicción, debiendo a los jueces, esto es lo interesante señalar, bajo pena de nulidad, conceder adecuada oportunidad al fiscal de Estado para actuar en los respectivos autos. Dice luego que el fiscal de Estado actúa de acuerdo a las competencias
y facultades que le asigna la Constitución y que toda sentencia dictada en juicio contra la provincia debe serle notificada. Luego hay otra norma, que es el decreto 935 del año 2012, más precisamente del 12 del 3 del 12, en donde en los considerandos se alude a la necesidad de establecer un sistema de seguimiento y control de los procesos judiciales que comprometen intereses fiscales, que se verificó la existencia de un número significativo en que son parte los organismos centralizados, las entidades descentralizadas o autárquicas, las sociedades y demás organizaciones empresariales en que la provincia tiene participación mayoritaria, respecto de los cuales no se ha dado adecuada intervención a la Fiscalía de Estado. Por eso es que dispone el decreto que en todos los juicios en el que el monto del reclamo supere la suma de pesos 100.000 o que posean relevancia institucional, serán patrocinados por el fiscal de Estado o por el abogado de la Fiscalía que el mismo designe, excluyendo en los que sean parte de la Dirección General de Renta. Y en consonancia a este decreto, se dictó una resolución que generó algún revuelo en el ámbito judicial, que es la resolución 15 del 10 de abril del 2012 de Fiscalía de Estado, en donde se dispuso que en los amparos los organismos demandados deberán remitir inmediatamente de recibida cualquier notificación cursada copia del escrito recibido y luego del proyecto de escrito que deba ser presentado en un plazo no menor de un día a su respectivo vencimiento. Reitero, los organismos demandados deberán remitir a la Fiscalía copia del escrito y luego proyecto de la contestación o del informe circunstanciado que deba ser presentado. Esto fue interpretado por la Corte Local en la causa Fundación Ambiental Global versus Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en donde la Fiscalía se había presentado y el juez, en este caso quien les habla, había considerado extemporánea la presentación con sustento en la propia resolución 15/12. La Corte de Justicia, en sentencia del 21 de octubre del 2015, decidió, revocando la resolución del juez, que la resolución 15/12 constituye una manifestación del ejercicio de las facultades reglamentarias concedidas por el artículo 4 del decreto 935, que expresa un conjunto de directivas y pautas a fin de lograr una adecuada coordinación entre la Fiscalía y los asesores letrados del Cuerpo de Abogados del Estado, que refleja una modalidad de actuación en sede administrativa para su gestión interna y alude la Corte a la importancia de la notificación de la demanda y a la adecuada protección del derecho de defensa, considerando inválido el proceso que se lleva adelante sin la intervención oportuna de Fiscalía, donde el informe circunstanciado presentado por el organismo denunciado, carente de personalidad jurídica, se limita a dar las explicaciones de su proceder. Este es el criterio de la mayoría con el cual estoy en desacuerdo, pero hay un voto en minoría individual como el de Casares, ¿no? El que les hablaba, que es el doctor Díaz, que desde mi personal punto de vista pone las cosas en sus justos términos y dice que a tenor de lo que expresa la norma constitucional, el amparo procede frente a actos de la autoridad, lo que posibilita que se demanden directamente a funcionarios que no tengan las más altas funciones jerárquicas ni tengan personería para estar en juicio, citando el caso Marrese de la Corte Federal, que en referencia a la 16986 reconoce aptitud procesal para estar en juicio a órganos que ordinariamente no tienen capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque es justamente a la autoridad que corresponda a la que se le requiere el informe y con sustento en el artículo 9 de la ley que se refiere a las partes, la parte es esta autoridad, al artículo 10 que menciona al accionado, el accionado es esta autoridad del cual emana el acto o omisión lesiva o arbitraria,
al artículo 12, incisos A y B, en cuanto al contenido de la sentencia, que dice la ley nacional, la mención concreta de la autoridad contra cuya resolución se concede y la determinación precisa de la conducta a cumplir. O sea, concluye que la ley nacional le reconoce la legitimación pasiva para ser demandada en este tipo de juicio a autoridades que pueden carecer de capacidad jurídica genérica, pero la tienen limitada al ámbito del proceso de amparo, agregando que la mayoría de la doctrina comparte el concepto amplio de autoridad a quien se atribuye el acto u omisión y concluye que se satisface el principio de bilateralidad y contradicción con la intervención de cualquier agente, auxiliar e empleado, siempre que sea el autor material o intelectual del acto, sin que sea necesario integrar la litis. Entonces, estamos en presencia de un conflicto entre una norma constitucional y una resolución, un decreto, una ley, según vamos de abajo para arriba, ¿no? Que esta ha sido la interpretación de la Corte. Yo personalmente entiendo que la falta de intervención del fiscal en los juicios en donde se manda a una autoridad no puede generar la nulidad del proceso, pero que también ello no obsta a que el fiscal de Estado asuma en cada caso la defensa del acto u omisión estatal, debiendo ser considerado parte legítima en los términos del artículo 149, y en tal caso se producirá la sustitución procesal del funcionario. Concluyo recordándolo con cariño al maestro Carlos Fay, juez de la Corte Suprema, salteño, tartagalense para ser más preciso, cuando decía que debemos tener presente que vivimos en una democracia, no en una monarquía, y este sistema democrático siempre nos mantiene de pie, nunca nos dejará caer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Domínguez, por su exposición muy clara y enriquecedora. También agradecerles el material que nos va a brindar para transmitirles por medio de la plataforma a los disertantes. Voy a proceder a realizar las preguntas que nos dejaron en el foro. La pregunta dice: aquello de los derechos operativos por el solo hecho de estar consagrados en la Constitución, en el caso de amparos colectivos, lleva al juez del amparo en Salta a fijarle algunas líneas de políticas públicas en su sentencia. ¿Cuándo se ejecuta una sentencia que hace lugar a la acción de manera abierta? Una buena pregunta. Vamos por partes. Los derechos operativos son los derechos de primera generación, los derechos civiles. A ver, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de intereses difusos o de derechos colectivos, son los derechos de tercera generación. Y cuando hablamos de procesos colectivos, de protección o resguardo del medio, del ecosistema, de la flora, de la fauna, del medio ambiente, son aquellos en donde se invoca la afectación de un interés general, ¿no? De modo tal que la sentencia, como bien señalaba, es una sentencia abierta, en donde la manda judicial puede tener múltiples aspectos. Pensar por un instante la causa del saneamiento del Riachuelo, sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tiene más de 15 años de su emisión y que sigue en proceso de ejecución, porque obviamente, además hay que tener presente que en estos procesos no hay una sola parte demandada, necesariamente. Pueden haber 2, 3 o 4. ¿Por qué? Porque muchos de los servicios, y además puede ser el Estado, y también se pueden luego incorporar como parte demandada a los vecinos, que es lo que sucede en la causa Mercado versus Provincia de Salta, con el tema de los asentamientos a la vera o del río Arenales en toda su extensión dentro del ejido urbano, porque bueno,
yo lo he visto personalmente, es decir, y además no hay nada más seductor que vivir a 15 cuadras de la Plaza 9 de Julio, ¿no? Entonces, la sentencia, a ver, y para concluir, no se agota, o sea, se renueva en función a nuevas circunstancias, a nuevos hechos, a nuevas realidades. Reitero, pensemos el caso el caso concreto donde fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien dictó la sentencia. Vamos con otra pregunta. Dice, doctor, buenas tardes. No me queda claro qué criterio utiliza el juez para delimitar o autolimitarse su competencia en el amparo y así evitar invadir la competencia del Poder Ejecutivo y así evitar el gobierno de los jueces. Bueno, a ver, vamos a hablar del gobierno de los jueces. Yo siempre digo que el Poder Judicial es molesto al poder, porque lo controla, es evidente, ¿no? O sea, nosotros no estamos para complacerlo al poder político, pero hay que tener en cuenta que el control de constitucionalidad es amplio. Miren, en nuestra provincia tenemos la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad en el amparo, en la acción directa de constitucionalidad del 153, la acción popular de inconstitucionalidad ahora, ¿no? Y a través del recurso de inconstitucionalidad local que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial. Lo que es cierto es que no podemos hablar de ninguna manera del gobierno de los jueces, ¿no? O sea, que hay cuestiones políticas no judiciables. Esto lo viene sosteniendo la doctrina de hace años. La oportunidad, el mérito o la conveniencia es facultad indelegable y no controlable por parte del órgano judicial. Lo que hace el órgano judicial es decir, ustedes con esta ley, con este decreto, con esta ordenanza, con esta resolución, con esta circular, ¿no? Está o no afectando de manera ilegal o arbitraria, manifiestamente, un derecho constitucional. Vamos con la última pregunta que dice que cada juez reglamente en cada amparo concreto las reglas procesales según su sana discreción. ¿No lesiona la igualdad? Mire, la verdad que se ha optado aquellos que litigan en la provincia, creo que hay una suerte de decreto molde o ya decreto tipo para las acciones de amparo. Si alguien entiende que se puede lesionar, pues bueno, tendríamos que reformar la Constitución y decir de que puede el poder constituido dictar normas procesales en materia de amparo. Pero la norma constitucional es clara. Son nulas, sin ningún valor, las normas que reglamentan los requisitos de procedencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Dictar este primer decreto, en donde sí es cierto, cada juez cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Sí es cierto que cada uno puede tener un criterio respecto de este primer decreto ordenador, en donde hay que prever todas las alternativas que se pueden dar en la evolución de las causas, ¿no? Pero se trata de una facultad que la Constitución le ha otorgado al juez. Bueno, muchísimas gracias, doctor Domínguez. Y ahora, modo de cierre, le voy a ceder la palabra al doctor Diego Wilde, el rector de la Universidad Provincial de la Administración Pública, que quiere dar unas palabras de cierre. Buenas tardes a todos. Lo mío es muy breve, simplemente para agradecerle al doctor Marcelo Domínguez por la tan interesante charla que ha dado, realmente muy completa y destacable su exposición, doctor Domínguez, y solo decirle que lo vamos a convocar seguramente para futuras actividades que desempeñe la universidad. Y agradecerle nuevamente, muchas gracias por su exposición y gracias a todos los presentes. Diego, mi predisposición para contribuir en lo que pueda de manera totalmente desinteresada. Ya son mis últimos tiempos acá en el Poder Judicial y bueno, quiero
seguir siendo abogado. Ahora con la nueva ley previsional lo voy a poder ser. Básicamente aportar lo que yo he vivido dentro del Poder Judicial como experiencia para los jóvenes abogados o para la comunidad en general, porque concluyo con un pensamiento que no me pertenece, sino que es de los griegos, que dice que aquel que no se ocupa de las cosas de la ciudad no es un pacífico habitante, sino un mal ciudadano. Bueno, muchísimas gracias, doctor Domínguez, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado el día de hoy, y nos reencontramos el jueves que viene con la próxima charla magistral. Buenas tardes. Hoy no lo fue, ¿no? Fue una charla. Sí lo fue, doctor. Chao, hasta luego. Gracias, Sebastián, gracias, Juan Agustín, gracias, María de los Desamparados, por esta oportunidad. Y bueno, espero tan solo que haya sido un poco más provechosa. No creo que haya cumplido este objetivo, que estar sentado a la orilla de una pileta disfrutando de esta hermosa tarde de sol. Hasta luego.